les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Padre celestial, Padre bueno, Dios grande, Dios de misericordia, te damos muchas gracias, mi Señor, por este día, por la vida, porque nos permites ver este nuevo día, Padre, y hoy estar reunidos aquí juntamente con tu pueblo, con mis hermanos, Padre, en Oaxaca, Señor. Gracias, mi Señor, mi Dios todopoderoso. Te pedimos, Padre Santo, que no sea la única vez, sino que siempre, Señor, estemos unidos, Padre. Que siempre, Señor, haya esa comunión, Señor, que haya esa relación, que haya, Padre Santo, esa libertad, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y en este momento, Padre, yo te pido que hables a cada vida, a cada corazón, Señor, conforme la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Padre. Y bendícenos grandemente, Señor. El que está herido, Señor, sánalo, Señor. El que esté enfermo, sánalo, Padre Santo. Limpia las mentes, limpia los corazones, Padre. Limpia, Señor, mi Dios todopoderoso, este lugar, Padre Santo. Pon vallado a tus ángeles que acampen alrededor de este lugar, Señor, de manera que solo tu presencia sea lo que se pueda sentir, mi Dios. Y en este momento, Padre, declaramos tu libertad, declaramos que tú estás en medio nuestro, Señor, mi Dios, para hablar a cada vida, a cada corazón, Señor, mi Dios. Y en este momento te pedimos que tu nombre, precioso, glorioso Dios, sea grandemente glorificado en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dale pues los aplausos si quieres, si gustas darle ese aplauso, dáselo al Señor, porque para el Señor son los aplausos, para Él es toda la honra y la gloria. Bien, puedes tomar asiento así, glorificando el nombre precioso del Señor. Aleluya. Póngase cómodo. Vamos a abrir el oído espiritual, vamos a abrir nuestro corazón, que el Señor primeramente nos habla a nosotros. Y esta es la palabra que Dios me ha hablado para hoy. Amén. Que dice pues así, en el nombre precioso de Jesús: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Vamos a hablar hoy de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la aparición de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Porque yo veo como en las congregaciones, y de esto casi no se habla, y parece ser que como dice la palabra de Dios en Mateo, que cuando el Señor resucitó de entre los muertos, dice que los magistrados se pusieron de acuerdo, llamaron a los soldados y los aconsejaron y les dieron mucho dinero para que dijeran que el Señor lo habían hurtado sus discípulos, que el Señor no era verdad que había resucitado. Y dice Mateo, dice que hasta el día de hoy se dice ese dicho, que el Señor no ha resucitado, que el Señor no resucitó. Y yo sé, amados hermanos, yo no anduve personalmente, físicamente con el Señor, pero yo conozco a mi Señor, yo conozco al Señor, yo conozco quién es mi Dios, yo conozco a ese hombre, Jesús de Nazaret. Amén. Como dice Pablo a la segunda, a los Corintios 12, dice: conozco a un hombre, si en mi carne, en mi cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, el Señor lo sabe. Ese hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde está a la diestra de Dios y nos está esperando allí a todos que nos arrepintamos y nos acerquemos a Él y reconozcamos que Él no está muerto, sino que Él vive.
Él vive por todos los siglos y por todas las edades. Y denle ese aplauso al Señor, porque Él vive para siempre. Él es eternamente para siempre. Amén. Aquí dice la palabra de Dios que sus discípulos estaban turbados. Si apenas hacía 3 días que no lo veían, y aquí vemos que ya pasaban 3 días y el Señor estaba con ellos una vez más, porque Él les había dicho: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Quiénes están hasta el fin del mundo? Nosotros estamos hasta el otro extremo. Nosotros estamos hasta lo último de los tiempos, hasta lo último de la tierra. Nosotros somos los que hoy estamos escuchando la palabra de Dios, y dice su palabra que la salvación viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hoy estamos escuchando la palabra de Dios, que dice que el Señor resucitó al tercer día. Porque también Pablo el apóstol se le manifestó el Señor, y él lo mismo a los Corintios capítulo 15, él lo comienza a manifestar, que el Señor había resucitado, que Él había muerto por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Pablo no era una persona no era un apóstol que anduvo físicamente con el Señor, pero el Señor se le manifestó, él persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos, en un día yendo a tomar presos a Damasco. El Señor se manifestó a su vida, y él comienza a decir, comienza a manifestar, comienza a decir que el Señor había resucitado, que el Señor se le había aparecido. Hoy en este día yo quisiera que usted hiciera conciencia, pusiera eso en su mente, en su corazón, que el Señor es el mismo, que el Señor no está muerto, Él está vivo y Él está entre nosotros. Él dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y podemos sentir nosotros el gozo del Señor, podemos sentir nosotros que Él está en medio nuestro. Amén. Por eso estamos aquí reunidos, por eso estamos aquí, porque Él nos une, Él nos reúne. Si no creyéramos que el Señor esté aquí en medio nuestro, en vano sería que nosotros estuviéramos aquí. Pero aquí vemos, amados hermanos, que dice aquí la palabra de Dios, dice que sus corazones, sus mentes estaban turbados. Dice aquí: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mientras ellos aún hablaban. ¿Qué hablaban? ¿De qué hablaban ellos? ¿De qué hablaban? Dice aquí fíjese bien, más un versículo 34, ¿cómo dice? Si estamos con las escrituras, fíjese bien, ¿cómo dice el versículo 34? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor. En esos días ellos no hablaban de otra cosa. Yo le aseguro que toda la gente, las multitudes que presenciaron aquel acto glorioso para nuestra salvación y vida eterna, la muerte del Señor, y que fue sepultado, que fue bajado de aquel madero y fue sepultado, pero la muerte no lo detuvo en la tumba, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y eso yo veo muy ajeno a todo el mundo, veo ajeno a los cristianos, de que aún se esmeran aún por estudiar, por leer, por oír palabra de Dios, por oír predicaciones, por oír el mensaje, por oír a personas que aún escucho personas que dicen:
yo escucho solamente a tal o X persona, porque este es el que me gusta oír. Y como que veo muchas personas que se están acostumbrando así a oír la palabra de Dios, pero solamente lo que les gusta. Pero ajenos a esto, a creer que el Señor murió y fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Cuando el Señor ahora es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él está para manifestarse a nuestras vidas, a nuestros corazones, cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor. Cuando abrimos nuestra mente y cuando abrimos nuestro corazón al Señor, cuando nos dirigimos a Él, cuando extendimos sus manos hacia Él, mayormente que a hoy en estos tiempos que estamos ya, últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, cuando debíamos nosotros ya de poner nuestra mirada allá arriba. Porque dijo el Señor, cuando veáis todas estas cosas, erguidos allá arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque nuestra redención está cerca. Y la redención está cerca. Amén. Si estamos aquí, el Señor está cerca, amados hermanos. Lo que estamos escuchando en Israel es una señal muy grande. Es una señal para nosotros. Desde nuestro Señor Jesús, nosotros vimos, o sea, a veces, porque a veces la gente, o sea, los oyentes, las congregaciones, los cristianos, o sea, se ocupan de ver señales, prodigios, milagros, sanidades. Pero el Señor no dijo que aquel que siguiera las señales. El Señor dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Quiere decir que nosotros vamos a ver señales, vamos a ver prodigios, milagros, pero eso no nos hace, o sea, seguros que nosotros vayamos a ser salvos, sino que la seguridad está en que nosotros creamos en aquel que murió y fue sepultado y resucitó por nosotros, y que nos demos cuenta que Él está en medio nuestro, aquí para bendecirnos, para tomar nuestras cargas, problemas, dificultades, que de manera, dolencias, amén, de manera de que nosotros estemos seguros que Él está aquí en medio nuestro y donde quiera que vamos, porque Él dijo que estaría con nosotros. Si nosotros aquí vemos, aquí iban dos personas. Dice acá en el encabezado, dice en el versículo 13, en el camino a Emaús. Iban dos personas, solamente dos personas que iban platicando de todas las cosas que habían acontecido en Jerusalén. ¿De qué? De la muerte del Señor. Cómo había padecido. Ellos lo vieron, ellos presenciaron aquel acto glorioso. Digo glorioso porque el Señor, Él dijo claramente: conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Amén. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Él ya sabía que iba a padecer. Él ya sabía que iba a morir por nosotros, y estaba consciente que iba al madero. Estaba consciente de que iba a morir, y aquella obra era a favor de todos nosotros, para que nosotros creyéramos que Él está en medio nuestro y Él está vivo. Él no está muerto. Él no está muerto. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive y quiere vivir en cada vida, en cada corazón. Al Señor sean los aplausos. Aquí estaban ya el tercer día y estaban turbados. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Estamos turbados? ¿Qué es lo que nos turba? ¿Qué es lo que nos aflige? Cuando el Señor es gozo. Aquí paz a vosotros. Quiere decir, la paz a vosotros quiere decir que tu mente tiene que estar limpia de problemas, limpia de perturbaciones, limpia de congojas, limpia de cosas de esta tierra, de este mundo, limpia para recibir esa paz del Señor.
recibir ese consejo del Señor, recibir a su Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Y hoy más que nunca, hoy más que nunca lo necesitamos todos, a su Espíritu Santo, su presencia, la presencia de Dios. Aún el Moisés que conocía la palabra de Dios, aquel que se le dio la Torá en el monte Sinaí, él llegó a decir: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Si tu presencia no da ir con nosotros, nosotros no vamos a ningún lado. Y es lo mismo. Si nosotros, el Señor no va con nosotros, así a donde vayamos, nosotros en vano es que vayamos a donde vayamos. O lo que hagamos, si no lo hacemos en su voluntad, en vano es que nosotros lo hagamos. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Él fue claro en decir: ustedes sin mí nada pueden hacer. Ustedes me van a necesitar. Ustedes me necesitan. Entonces, sus discípulos estaban, dice a Juan capítulo 16, en el versículo 7, dice que sus discípulos se oponían cuando Él les anunció que iba a ir al sacrificio, que iba a morir, que le era necesario padecer de todos los escribas, fariseos, los principales sacerdotes. Le era necesario padecer de todos ellos. Cuando escucharon sus discípulos estas palabras, dijeron que de ninguna manera tal cosa te acontezca. Pero el Señor les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, el Espíritu Santo. Y fue precisamente por eso, fue necesario que Él fuera al sacrificio y muriera y fuera sepultado y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y nosotros debemos de estar convencidos, seguros en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él está vivo y está entre nosotros para bendecirnos, para bendecirnos, para bendecir a su pueblo. De manera de que aquí dice la palabra de Dios que iban, fíjese bien, vamos a leer desde el versículo 28. ¿Estamos ahí? Lucas 24:28 dice: llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Cuántos invitan al Señor que Él se quede con ustedes? De la primera vez que yo escuché esta palabra, yo le dije: Señor, yo quiero que tú te quedes conmigo, que te quedes conmigo en mi casa, y que donde quiera que yo vaya, tú vayas conmigo. Yo no voy a ningún lado si tú no vas conmigo. Y nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos profesando, en quien hemos creído, en lo que estamos haciendo, que tengamos nuestra mente, nuestro corazón puestos, como dice Pablo a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Puestos los ojos en Jesús quiere decir que nosotros, nuestra mente, nuestro corazón a diario, día y noche, tiene que estar puesto en el Señor. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor. Ya estamos a las puertas. Ya estamos a las puertas, que el Señor ya está muy próximo a venir. En aquella ocasión vino nuestro Señor, vino en plan de salvarnos, en plan de darse el sacrificio por nosotros. Pero a hoy no viene en plan de darse otra vez el sacrificio por nosotros, sino que ahora viene a levantar a un pueblo que se ha limpiado, a un pueblo que lo ha aceptado como su Dios y su Salvador en su vida. ¿Cuántos lo aceptan en su vida, en su corazón? ¿Cuántos lo aceptan en su vida, en su corazón? Dele aplausos pues al Señor. Dele aplausos al Señor.
al Señor son los aplausos. Aquí había unos discípulos que apenas hacía 3 días y estaban ya turbados, atemorizados, espantados. Y nosotros, aquellos que decimos creer en el Señor, con cualquier cosa nos asustamos. Con cualquier cosa ya estamos que no queremos seguir adelante, que no queremos perseverar, que ya no queremos nada. Cuando a veces que no nos saludan, no nos hablan, cuando alguien nos habla de mala gana, cuando nos habla cuando no nos conviene, ¿verdad? Entonces nosotros, o sea, cualquier cosa nos hace sentir mal. ¿Pero por qué? Porque no ponemos la mirada en Cristo Jesús, sino que nuestra mirada está en otras áreas, en otro caminar, en otra línea, por otro lado. Y nuestra mirada tiene que estar segura. Eso es lo que quiere decir aquí cuando dice la palabra de Dios, que dice que aquí dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué cosa es la paz? Tranquilidad, seguridad. Tienes que estar seguro de tu mente, de tu corazón. Que tu mente y tu corazón haya seguridad, esté limpio. Ayer se nos hablaba allá en la hermana Odi, la pastora Odi, que nos hablaba en su mensaje, que hay que tener un corazón limpio. Eso es lo mismo, que tenemos que estar en un corazón limpio para el Señor, una mente limpia, con aquella libertad de poder recibir al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es el que nos limpia. Él es su Espíritu Santo, es el que nos limpia, es el que nos apara, el que nos separa, es el que nos santifica, Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva así a donde quiera que vamos nosotros. Amén. De modo de que aquí fíjese bien lo que dice allí mismo en el versículo 30. ¿Estamos ahí? Lucas capítulo 24 versículo 30 dice: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Cuándo le reconocieron? Cuando partía el pan. Cuando partía el pan se dieron cuenta quién él estaba con ellos. Amén. A lo mejor usted sabe que todos, cuando vamos a la mesa, todos tenemos diferentes modos de que cuando vamos a partir la comida, cuando vamos a comer, cuando vamos a partir el pan, la tortilla, que el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Amén. Entonces, porque Él estaba en Israel, porque en Israel ese era el alimento que comían, el pan. Si hubiera estado aquí en México, quieren decir tortillas, porque nosotros aquí comemos lo más tortillas. Pero en Israel era lo que comían, era lo fuerte, el pan. Y por eso dijo el Señor: yo soy ese pan que les doy vida. Yo soy ese pan que les doy vida y vida eterna, pero para vida eterna. Todo el que crea en mí tendrá vida y vida eterna. Amén. Y aquí estamos. Dale ese aplauso pues al Señor. Dale ese aplauso al Señor. Al Señor sean los aplausos. Fíjese bien. Pero nosotros tenemos que estar, tenemos un corazón, tenemos una mente. Precisamente nuestro Señor, precisamente por eso vino Él en carne y sangre, igual que nosotros.
Él nació como nosotros. Él vivió como nosotros. Él estuvo sujeto a padres como nosotros. Él trabajó como nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros nos diéramos cuenta. Pablo a los Corintios, en la primera a los Corintios, dice que el primer hombre es terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es celestial, es del cielo. El primer hombre que vino fue Adán. Ese fue un hombre que hizo Dios del polvo de la tierra y puso su espíritu en aquel hombre. Pero aquel hombre era de la tierra, era terrenal. Y dice Pablo a los Corintios que tales hombres, dice que tal el hombre terrenal, tales son los hombres terrenales. Dice, y el segundo hombre, que es el Señor Jesús, dice, es del cielo. Ese es espiritual y Él es el santo y el que santifica. Y precisamente Él vino y se hizo carne entre nosotros para morir por nosotros, para tomar un cuerpo limpio, santo, y enseñarnos a vivir, a morir, y decirnos que hay salvación y hay vida eterna en este mundo, y hay vida eterna hasta la eternidad, y que aún nosotros podemos ser guiados por su Espíritu Santo aún más allá de la muerte. ¿Para qué? ¿Por qué será que dice esto la palabra de Dios? Que aún seremos nosotros, dice en el Salmo 48, aún seremos guiados aún más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es mentira. No es como ahora que nosotros, o sea, aquí terrenalmente, o sea, yo escucho y veo personas que aún se les hace vicio, aún de ir a la tienda por el periódico. Amén. Pero esta no es un periódico. Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje de Dios. Sí, yo que escucho personas y veo personas que son casi como adictos a ese periódico, y ya están esperando que amanezca para ir por el periódico para ver todas las mentiras que dice ahí, porque pues yo considero que casi lo más que dice un periódico son mentiras. Alguna otra cosa por ahí será verdad. ¿Por qué? Porque ese es es un comercio. Ese es comercio, pero este no es comercio. Esto es el mensaje de Dios para nuestra salvación, y esta es la palabra de Dios que viene del cielo para nuestra salvación y vida eterna, con la diferencia que el periódico te dice lo que está pasando, pero no te dice lo que va a pasar. Pero aquí en la palabra de Dios nos está diciendo lo que pasó y lo que está pasando y lo que va a pasar, lo que va a venir. Y aquí nosotros tenemos que estar completamente seguros de que estamos a las puertas de que el Señor viene otra vez. Y Él no está muerto, Él está vivo y está entre nosotros. Evangelio de Mateo 18:20 dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él, y Él está entre nosotros. Y dijo Pablo el apóstol: si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que Dios quiere, que estemos seguros. ¿De qué? De que Él está con nosotros, y que donde quiera que vamos, Él va con nosotros. Amén. De modo de que cuando dice esto, dice Lucas, si nosotros leemos, si usted que ha leído la palabra de Dios, lo mismo que nos dice Lucas, Mateo, Marcos, Juan,
nos dan casi el mismo mensaje. Pero aquí vemos que Lucas no fue un apóstol que anduvo físicamente con el Señor, porque él, cuando comienza su relato aquí en el Evangelio de Lucas, él dice que él investigó, él indagó lo que está escribiendo de la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y es lo que estamos nosotros viendo, que él investigó y está diciendo. Dice que aun cuando estas personas, dos personas, iban hablando de estas cosas, de la muerte, lo que había sucedido. Y fíjese bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice allí en el versículo 32, ¿estamos ahí? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto es lo que tiene que acontecer en nosotros, que cuando leemos la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, cuando nosotros la oímos, la entendemos, tiene que arder nuestro corazón. Lo tienes que sentir, eso se siente la presencia de Dios, se siente algo acá dentro de nuestro corazón. Aun si yo mis pasos ya voy al pecado, voy a la maldad, pues acá me redarguye dentro de mi corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dale aplauso pues así. Bendito es el nombre precioso, perdón, pueblo de Dios. Estamos delante del pueblo del Señor. Estamos delante del pueblo de Dios. ¿Estás aquí, pueblo? Dios está aquí. Yo creo con todo mi corazón que Dios está aquí. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo estar entre nosotros y Él está entre nosotros. Y aquí dice que estaban entre ellos. Fíjese bien, porque eso es lo que está diciendo aquí en el versículo 39. Dice: mirar mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. ¿Qué quiere decir el Señor? Que Él era el mismo y no otro. Muchas personas piensan que Jesús puede cambiar, puede ser otro. Hoy es uno y mañana es otro. No, Cristo es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Y tú lo puedes sentir, tú puedes platicar con Él. Si no quieres platicar con Él, ni siquiera vas a orar, porque allí la oración es platicar con Dios, es platicar con el Señor. La oración, aquellos que ni oran, a veces yo encuentro personas que se conocen la Biblia al derecho y al revés, pero yo veo otra vida en sus vidas. Y no es eso lo que quiere Dios. No es eso lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios la sientes acá en tu corazón, la sientes en tu vida, sientes al Espíritu Santo de Dios. Como dijo Pablo, dice: conozco a un hombre, si en mi cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Amados,
que es muy largo para contarte mi testimonio, pero yo presencié eso mismo que dice Pablo el apóstol. Yo me ha hecho falta solamente ver al Señor con estos ojos físicos, pero le doy gracias a Dios que Hebreos 11:1 dice: es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que nosotros con estos ojos no podemos ver al Señor, pero con la fe sí lo podemos ver. Si nosotros nos armamos de fe, si tenemos fe en el Señor, sí lo podemos ver. Cuando yo me convierto al Señor, todas mis amistades me desecharon. Yo los visitaba a su casa, me corrían. Jamás nos visites a nuestra casa, como si nunca nos hubiéramos conocido. Pero yo estaba apenas, yo no entendía muchas cosas cuando se me manifestó el Señor. Y yo le preguntaba al Señor que si era verdad que Él había venido, que hacía 2000 años, porque lo que relatan las Sagradas Escrituras dice que hace 2000 años que Él vino. Y cuando yo le preguntaba, Él me hizo los 2000 años, me los hizo 2 días. Y me llevó a la escritura de segunda de Pedro 3:8, cuando dice: 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Me llevó a la escritura ahí, en esa ocasión, en esa vez que se manifiesta el Señor. Fue una visión, y no he tenido ninguna visión más. Es la única en toda mi vida. Tengo 33 años en el Evangelio. Jamás no he recibido otra visión. Es la única. Cuando leía yo Éxodo 19, versículo 10 y 11, yo haciéndole la pregunta al Señor, que si era verdad que hacía 2000 años Él había venido a esta tierra, y Él no me los hace 2 días. Yo leía esa escritura cuando Dios habla a Moisés y le dice: ve a mi pueblo, santifícalos hoy y mañana, y diles que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día voy a descender a ojos de todo el pueblo. En ese momento el Señor me llevó hasta, no sé dónde me llevaría. Amados, el Señor se manifestó a mi vida, a mi corazón. Y yo te puedo decir con todo mi corazón que esta palabra me ha dado vida y tiene poder para darnos vida a todos los que creamos. A todos los que creamos. Denle ese aplauso al Señor. Aplausos al Señor. Aquí Lucas en el versículo 48, ¿cómo dice? En el versículo 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Testigos. Y vosotros sois testigos. Y es lo que hacían los discípulos. Testificaban de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice, fíjate, entonces vamos a ir a la primera carta Pablo a los Corintios 15:3. ¿Qué dice Pablo el apóstol? ¿Estamos ahí? Dice la primera carta de Pablo a los Corintios 15:3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese bien, ¿qué dice Pablo? Porque primeramente
os he enseñado. ¿Qué nos ha enseñado? Lo que asimismo recibió. ¿Cuándo? Cuando se manifestó al Pablo, el Señor. Porque él estaba vivo. Él ya estaba a la diestra del Padre, donde dice la palabra de Dios que fue al paraíso de Dios. ¿A dónde invitó a aquel que murió con el Señor? Con el Señor. Dice la palabra de Dios que cuando murió el Señor, dos ladrones fueron crucificados también juntamente con él. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Dice que uno le decía: sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y allí está el Señor, y está aquel que pidió al Señor que se acordara con él, de él. ¿Cuántos le decimos hoy al Señor: acuérdate de mí, Señor? Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de nosotros. Nosotros te necesitamos. Cuando nosotros nos sinceramos con el Señor y le decimos: nosotros te necesitamos, el apóstol está diciendo lo que asimismo recibí, que Cristo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Allí me di cuenta yo, así como le apareció a Pablo el apóstol. Pedro anduvo con el Señor y se le apareció, fíjese bien. Pero Pablo no anduvo con el Señor cuando él estaba físicamente en esta tierra. Pero ¿qué dice? Y por último, como un abortivo, me apareció a mí. Y con todo mi corazón te digo que el Señor vive. El Señor no está muerto. Él se manifestó a mi vida, y creo que se puede manifestar en todos, en tu vida, en tu corazón. Nomás entrégale tu corazón, entrégale tus cargas, entrégale, sé sincero con el Señor, sé sincero con el Señor. O sea, si aún tú ya conoces la palabra de Dios, has estado orando, has estado ayunando, has estado pidiéndole al Señor y no has recibido respuesta, asincérate con el Señor. Asincérate con el Señor. Y no, porque muchas veces estamos pidiendo y no recibimos respuesta. Hay que ver por qué no recibimos respuesta. En el libro de los Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. De manera que si nosotros confesamos, pero no a nadie más, al Señor, tenemos que confesarle al Señor que le hemos ofendido, que hemos pecado contra Él y que no hemos hecho lo agradable delante de Él, sino que hemos hecho lo malo. Pero confiésaselo de todo corazón, y Él está aquí en medio nuestro para escuchar nuestro ruego,
nuestra petición y poder nosotros recibir, tener esa libertad, aquella que dijo en Juan 8:32: conocerás la verdad y la verdad os hará libres, verdaderamente libres de toda maldad. Acá, dale ese aplauso al Señor, dale ese aplauso al Señor. Al Señor son los aplausos, al Señor son los aplausos. Dice, vamos a ver la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, en el capítulo 1. ¿Estamos ahí? La primera carta de Juan, capítulo 1, dice así, de la siguiente manera. ¿Estamos ahí? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué está diciendo Juan? Lo que nuestras manos, ellos lo abrazaron, él se recostaba cuando estaba en vida con ellos. Nosotros platicamos con él, nosotros estuvimos con él. Dice, fíjese bien lo que dice en el versículo 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y se nos manifestó. Si nosotros creemos con todo el corazón en el Señor, lo que está diciendo en su palabra, y se te va a manifestar. Y se te va a manifestar el Señor. ¿Por qué? Porque aquí se manifestó. Cuando yo creí en Él, cuando yo creí en Cristo Jesús de Nazaret con todo mi corazón y le entregué todo lo que había en mi vida, el Señor se manifestó a mi vida. Y Él todavía está entre nosotros. Él todavía está entre nosotros, amados. Y esto es una maravilla, esto es algo glorioso, que Él esté con nosotros. Denle ese aplauso al Señor. La palabra de Dios dice: buscar a Dios mientras puede ser hallado. ¿Qué cosa es eso? Mientras que puede ser hallado. Quiere decir que se va a llegar el día que ya no va a estar el Señor. El Señor se va a levantar. Porque cuando el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de esta tierra, ustedes son la luz de este mundo, quiere decir que mientras haya cristianos, haya creyentes que creen con todo su corazón en esta tierra, todavía este mundo va a estar todavía en paz. Vas a escuchar la palabra de Dios, pero también dice la palabra de Dios que viene un tiempo de hambre, pero no de pan ni de agua, sino que de oír la palabra de Dios. Viene un tiempo donde esto ya no lo vas a escuchar, ya no lo va a ver. Y hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es el momento de que recibamos la palabra de Dios para nuestra salvación y vida eterna. Para eso el Señor murió, fue sepultado y resucitó al tercer día por nosotros. Y Él está entre nosotros para darnos vida y vida eterna. Por último, vamos a leer la palabra de Dios. Pedro, el apóstol que anduvo con el Señor. Vamos a leer Hechos. Hechos capítulo 10.
¿Estamos ahí? Hechos capítulo 10 versículo 39. ¿Estamos ahí? Dice así: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Qué está diciendo Pedro? Que él comió, él lo vio después de resucitado. Amado, para mí solamente me ha hecho falta verlo con estos ojos. Me he dado cuenta que Él está conmigo. Él está todavía con nosotros. Y si nosotros retrocedemos, dice su palabra que a Él no le va a agradar. También dijo que nadie que ponga la mano en la mancera del arado y arriende a ver hacia atrás será apto para entrar al reino de los cielos. Tienes que seguir adelante, porque el Señor no lo vas a encontrar para atrás. El Señor se encuentra hacia adelante, siguiendo adelante, adelante y adelante, porque adelante va el Maestro, adelante va el buen pastor, y Él es el que nos va guiando. Él es su Espíritu Santo. Él dijo que seríamos guiados por su Espíritu Santo hacia toda verdad. Y aquí está dando testimonio Pedro, el apóstol que anduvo con el Señor. Ahora vamos a ver a Pablo, el apóstol. Hechos 13. Ya allí terminamos. Hechos 13, versículo 26. ¿Si estamos ahí? Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Quién está diciendo dale aplausos al Señor? Aplausos al Creador. A Él sea la gloria, los aplausos. ¿Por qué? Porque aquí está testificando de la resurrección de Jesús. Pablo, que no anduvo con el Señor, sino que se le manifestó. Como dijo en la primera a los Corintios 15:8, dice: como a un abortivo se me apareció a mí. ¿Él lo vio? No dice que lo vio, dice que se le manifestó. Yo también no lo he visto, a mí se manifestó. Y yo creo que a todos se nos puede manifestar, todos los que creamos en Él. O sea, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y para eso estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque todos lo podemos recibir. Todos los que le abramos nuestra mente, nuestro corazón, de todo corazón, lo podemos recibir y se nos puede manifestar. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Él está vivo, Él no está muerto. Amén. O sea,
Sus discípulos, fíjense bien, todavía, o sea, todavía ellos, cuando antes que recibieran, en Hechos capítulo 2, antes que recibieran la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, ellos estaban temerosos, ellos estaban inseguros, ellos todavía no sabían ni lo que hacían. Pero cuando ellos recibieron la presencia de Dios en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo, de aquella promesa que Dios había prometido. Fue porque ellos fueron obedientes. Porque Pablo, que no anduvo con el Señor, dice que cuando el Señor les había ordenado que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, dice que eran más de 500 hermanos a la vez. Dice, esto lo manifiesta Pablo, porque dice: asimismo lo que recibí del Señor, esto les estoy pasando al costo, que Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Dice esas mismas palabras, esas palabras que dice que antes que fueran llenos del Espíritu Santo, ellos eran hombres inseguros. Pero cuando recibieron la presencia de Dios, el Espíritu Santo, ellos obedecieron al Señor. Ellos obedecieron al Señor y siguieron predicando la palabra de Dios. Les intimaban, les decían que no siguieran manifestando, no siguieran predicando, no siguieran predicando a Jesús, aquel Jesús que había muerto. Les intimaron que no lo predicaran, los azotaban, los maltrataban, y ellos no hacían lo que los hombres decían, sino que hacían lo que el Señor les había dicho. Porque habían recibido la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, porque habían obedecido, habían creído en el Señor. Y esto es lo importante, que creamos en el Señor y lo obedezcamos y sigamos a Él. Porque aquí vemos que ellos obedecieron, porque ya después dice, porque esto lo manifiesta Marcos el apóstol. Al último, no todos los evangelios nos dicen, nos informan de lo mismo. Exactamente esto que está aquí en Lucas no lo menciona Juan, no lo menciona Marcos, no lo menciona Mateo, no lo menciona. Pero Marcos dice algo. Vamos a ir a Marcos capítulo 16 y ahí terminamos. Marcos capítulo 16. ¿Sí estamos ahí? Marcos capítulo 16, en el versículo 19 y 20. ¿Sí estamos ahí? Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Todos digamos amén. Amén. Amén quiere decir que el Señor sigue haciendo milagros, que el Señor está entre nosotros y el Señor cumple aquí en la palabra de Dios. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo de aquel lugar, en Hechos capítulo 1 versículo 9, dice que cuando Él se fue al cielo, ellos lo vieron. Cuando se fue al cielo, y unos varones que se pusieron a su lado le dijeron: varones que están mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo lo veréis venir. Y es lo que estamos esperando, amados.
Esto todavía no ha aparecido. No lo hemos visto cuando vienen las nubes otra vez. Así como lo vieron y sus discípulos. Su palabra es verdad. Así como lo vieron y sus discípulos, así lo veremos venir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es fiel y es verdadera. Dice que aún los que le traspasaron le verán. Aún los que le traspasaron le verán. Vamos a ponernos de pie, amados. Bendiciones a todo el pueblo del Señor. Bendiciones, pueblo de Dios. El Señor está aquí. Yo quiero pedirte, amado de Dios, que si tú escuchaste la palabra del Señor y quieres que el Señor, ¿cómo dice el tema? Si tú quieres que se aparezca a tu vida, tienes que hacer un compromiso con el Señor. Yo no sé cuántos quieren pasar aquí adelante. Pásale si quieres acá adelante, si quieres hacer un compromiso con Él, si quieres volver a renovar tus votos con Él, pásate adelante y vamos a orar. Yo le voy a pedir a mis hermanos pastores que me ayuden a orar por los hermanos que van a pasar. No quiero que usted se tarde mucho. No tengas pena. No tengas pena si tú sientes del Señor y tú quieres decirle: Señor, yo quiero que así como te apareciste a los apóstoles, quiero que seas real a mi vida. Es tiempo que usted, mi hermano, busque esas señales, esa presencia, pero solamente si tú tienes ese deseo de acercarse. Acércate a Él. Dice su palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Acércate, mi hermano. Es tiempo que empiezas a hacer decisiones de valor en tu vida. Acércate y vamos a orar. Y yo le voy a pedir a mis hermanos pastores, mi hermano Frank, que si me ayuda a orar, mi hermano Chuy, por favor, ayúdeme a orar por los hermanos que están pasando. Mire, hermano, que estás aquí, tienes que tener ese entendimiento que si tú te has apartado de Él, es necesario que vuelvas a Él. Y tú tienes que decirle: Señor, así como te apareciste a los apóstoles, así quiero que te me aparezcas. Cierra tus ojos y háblale.